Estamos de regreso en Evas Urbanas en nuestro segmento Vida Consciente con Nadia Abado y esta noche una invitada especial, Erika Friqué. Bienvenidas Nadia y doña Erika, ¿cómo están? Gracias, Cristiana, buenas noches, bienvenida Erika. Esta vez decidimos cambiar un poco el entorno. A esta hora pues ustedes nos van a envidiar un poquito porque estamos con este aire así muy fresco y queremos abordar un tema muy interesante y es la ley de causa y efecto. Para ello me gustaría que doña, no le gusta que le digan doña, para que nuestra amiga Erika Friqué nos defina qué es la ley de causa y efecto. Sí, gracias, Cristiana. Te detengo el micrófono, ¿verdad? Sí. Bueno, gracias por la invitación, Nadia, Cristiana. La ley de causa y efecto es parte de las leyes herméticas que se conocen ancestralmente. La ley de causa y efecto se conoce en otras partes del mundo como la ley del karma, como la ley del principio y el final en términos físicos en este mundo. Sin embargo, es una ley que forma parte de las leyes herméticas que provienen de una persona que data de los tiempos de Abraham, según las historias. Este señor se llama Hermes Trismegisto y consiste fundamentalmente en que todo lo que hacemos tiene un efecto y todo efecto también nos lleva a una causa. ¿En qué consiste en nuestra vida práctica? Que en la medida que nosotros venimos desarrollando nuestras acciones, ya sea a nivel de pensamientos o sentimientos o físicamente, en esa misma medida vamos acumulando y es como un fondo que luego nos regresa. Es un envío de factura, si lo queremos ver así, pero en el buen sentido de la palabra. El karma, la ley, en este caso, no es buena ni mala, está dependiendo de nuestras propias acciones y en la medida que nosotros estemos alerta y conscientes de las acciones que desarrollamos, en esa misma medida es lo que vamos a ir cultivando para luego cosechar. Muchas veces de pronto vemos cosas como muy positivas, que a la gente le va bien y se sabe que de pronto sus antecedentes no son tan nobles y decimos, ¿y cómo le puede ir bien esto y aquello? No se preocupen, es un proceso de acumulación. Si esta persona, después de haber tenido determinadas actividades, se vuelve una persona consciente y cambia ese entorno, por decirlo así, poco constructivo que tuvo, tiene la posibilidad de ir avanzando en la vida. Pero si siempre es, por decir algo, alguien que hace cosas deshonestas o manipula, etcétera, pues obviamente eso se le va a revertir y le va a tocar vivir la misma situación, nada más que en este caso, él va a recibir lo que ha dado previamente. Es interesante lo que usted comenta sobre la ley de causa y efecto o lo que algunos consideran como karma. La vida es sabia, Dios es sabio y todo lo que está mal debe de ubicarse de una manera armoniosa y lamentablemente los seres humanos todos pasamos por etapas negativas en nuestras vidas donde nosotros mismos actuamos de manera negativa. Entonces, para que todo se pueda ir cambiando, siento yo como modificando, evolucionando, tiene que haber también no era bonificación lo que iba a decir, digamos, una especie de premio, ¿no? Al actuar bien. Ya, Cristiana, fíjate que esa es una consulta bastante interesante y Nadia lo que nos preguntaba fuera de cámara también es que, a ver, la ley de causa y efecto lo que nos lleva a estar más conscientes de nuestros propios actos. Por ejemplo, si yo conscientemente hago daño a alguien, estoy conscientemente informada de que eso me va a venir tarde o temprano de regreso. Pero puede suceder que muchas veces se cometen acciones u omisiones, que también esa es otra forma de karma, en donde después uno reflexiona y hace una introspección que nos está explicando, es decir, nos ubica en qué contexto lo hicimos. Entonces hay mecanismos metafísicamente hablando para irse uno limpiando. Cuando se ha escuchado el término limpiarse el karma, entonces es un proceso en que uno también aprende a cómo limpiar toda esa energía destructiva
que ha permitido que entre a uno o bien que ha salido a través de nosotros. Porque recordemos que somos energía, lo hablábamos en la sesión pasada. Y en ese sentido es aprender a hablar, aprender a escuchar. Y hoy casualmente en una de las enseñanzas que recibí, la importancia de tener paciencia, que es un don. Muchas veces al paciente se le asocia con una persona tonta o una persona demasiado relajada o que no le preocupa la vida, pero el ser paciente es a saber controlar tus propias energías. Eso es una virtud y en la medida que lo estamos construyendo de manera saludable para beneficio de uno y de tu entorno, comienza a generar, porque si yo aprendo a ser paciente en mi hogar, mis hijos van a aprender a ser pacientes. Si yo aprendo a ser tolerante, pero no la tolerancia malentendida, sino aquella tolerancia de comprender diferentes formas de pensar, diferentes formas de actuar, sin que eso pase o sobrepase nuestros propios espacios, es una forma también de ser más compasivos con todo nuestro entorno. Y karma, recuerden, no es malo ni bueno, porque también a veces tendemos a encasillar las cosas. Esto es bueno o esto es malo. En términos metafísicos no hay nada malo, no hay nada bueno. Todo es divino y comienza a manifestarse de acuerdo a nuestro estado de conciencia. Hay estados de conciencia que, por decirlo de alguna manera, están en primer grado y hay otros estados de conciencia que ya van por la secundaria, otros ya han pasado a la universidad, otros ya van por maestría. Entonces, depende de qué nivel llevemos de nuestro propio estado de conciencia. En ese mismo nivel, nosotros nos vamos desarrollando como seres humanos y como seres hijos de Dios. Y para los que no creen en Dios, como hijos del mundo, del universo, que es otra forma de verlo. Entonces, Erika, esto es, en términos prácticos, es como que todo lo que hacemos tiene una consecuencia. O sea, esto es como la semilla que vos sembrás, que después se va a traducir en un fruto. Todo lo que vos haces tiene una consecuencia. Entonces, en ese sentido, es como estar más consciente de las cosas que uno hace y de cómo pueden repercutir en las demás personas. Al momento de que vos tomás una decisión en tu vida, ver no solo cómo me afecta a mí, sino cómo le afecta a las otras personas, medir las consecuencias, porque ese acto que estoy haciendo va a tener una causa y por ende va a tener un efecto en los demás. Entonces, más o menos de esto se trata, la ley de causa y efecto. Sí, ese es el principio, Nadia. De manera sencilla, en eso consiste. Todo tiene un efecto y todo tiene una causa. Si yo lo que hago es constructivo, el efecto va a ser constructivo. Si yo lo que hago es destructivo, mi efecto va a ser destructivo. Y en metafísica, eso además de que me va a regresar, me va a venir con intereses, me va a venir el doble de lo que yo saqué, porque es la acumulación de otras energías que andan pululando en ese mismo nivel y por lo tanto regresan a su creador. En este caso fui yo la creadora de esa energía. Erika, y en cuanto a veces tenemos intenciones, pueden ser buenas o malas intenciones hacia alguien, pensamientos, digamos que la ley aplica también a este plano, al plano mental, al plano intencional, ¿o solo es a nivel de las acciones? Sí, Nadia, y esa es en el que más cuidado tenemos, porque ahí nadie nos mira. Ahí estamos completamente con el closet cerrado, pero es ahí donde más se generan energías destructivas, porque parte de esas energías es el miedo. Miedo a que nos pase algo, miedo a esto, y ese mismo miedo que nosotros estamos generando como causa, lo vamos a recibir luego como efecto. Las que son mamás, las que son papás, miedo a que a mi hijo me le pase algo, miedo a esto. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ese miedo lo estamos reproduciendo, sale y nos va a regresar. Y tenemos un objeto que en este caso, dando el ejemplo de los hijos, es el elemento a donde está focalizándose. ¿Qué pasa en esos momentos cuando nosotros tenemos esos pensamientos que son energía, que salen de manera destructiva? Invoquemos a Dios, pensemos en Dios, pensemos en la naturaleza para aquellos que no son creyentes, pensemos en el árbol, en el animal, hay una mascota que amamos, pensemos en aquello que nos haga sentir bien y en conexión. Es una forma de colaborar en estos procesos. Por ejemplo, usando como, digamos, la lógica que podemos tener los seres humanos, uno viene y en sus adentros viene albergando diversidad de sentimientos, algunos positivos, otros negativos. Por ejemplo, en el caso que yo no perdono, en el caso, por ejemplo, que yo soy rencorosa, en el caso que yo soy envidiosa.
Si nosotros pensamos que todos esos sentimientos ahí quedan tranquilos, y entonces, mire, o sea, yo digo, qué cosa más ridícula, digo yo. Si yo estoy envidiando a aquella persona, vean ustedes, es que todo, porque Dios es perfecto. Entonces, si yo estoy envidiando a aquella otra persona, ¿qué creen que me va a pasar? Nada. Si yo estoy odiando a aquella persona, no me va a pasar nada. Tiene que haber un efecto sobre esa situación que yo estoy albergando en mi corazón, ¿verdad? Exacto, y eso está en diferentes planos. Por ejemplo, tomando lo que decía, yo tengo envidia hacia alguien porque tiene éxito, o porque es más popular, o porque lo que sea, lo que le va mejor. Entonces, ese sentimiento, uno, me está a mí corroyendo el alma, primero, pero no lo vemos, no está ahí, pero nos está afectando, nos volvemos más amargadas, más frustradas. Uno. Dos, es energía, esa energía sale, suponemos que va hacia esa persona a veces ni cuenta se da. Si estamos hablando en términos emocionales, puede hacer que le afecte, dependiendo de qué tan protegida puede estar ella, pero eso nos viene porque hay otras envidias, otros pedacitos de energía en el ambiente que nos regresan, y entonces más gente nos tiene envidia, más gente hasta nos puede hacer daño, porque simplemente nosotros no estamos sabiendo administrar esas emociones, esos sentimientos. Es fundamental, y como recomendación, es saber controlar la mente. Es fundamental manejar los sentimientos. Nos llenamos de muchas amarguras, a veces por cosas tan insignificantes, y lo que mencionabas del perdón es fundamental. La bolsa de la que hablábamos en la sesión pasada es real. Si esa carga está muy pesada, nos va a ser más difícil avanzar en la vida. Entonces, comencemos a limpiarnos primeramente, hagamos una introspección, y sobre esa base busquemos el camino que mejor consideremos, porque no hay un solo camino en esto. Ahora, en los factores, por ejemplo, que personas pueden no identificar todos estos efectos que causa la amargura, la envidia, etcétera, etcétera. Hay algunas personas, digamos, que les da estrés, que les da, o sea, se le transfiere ese efecto en dolencia física. Incluso he visto algunos documentales donde he observado y digo, ¿qué lógica tiene? Sí, que hasta el cáncer se desarrolla más rápido cuando la actitud es negativa y tenés albergado en tu corazón esa serie de sentimientos negativos. Exacto, sí. Y por ejemplo, ahora está en boga el tema de la medicina germánica. La medicina germánica no es otra cosa que identificar las enfermedades a través de padecimientos psicosomáticos. Es decir, a mí me duele el pulmón porque tengo una relación emocional o mental de tal situación. Me duele el pie por tal razón. Es otra forma completamente natural, de medicina natural, para identificar cómo tratar las diferentes enfermedades del cuerpo, pero sí está muy unido. Es decir, si yo estoy generando energías destructivas, no estoy generándolas para los demás. Comprendamos eso súper bien. Ahora, por ejemplo, incluso digamos, para las mamás que tienen que ir formando a los niños, las criaturas del futuro, todos estos, digamos, aprendizajes, por ejemplo, de causa y efecto. Yo veo que las mamás, ¿verdad? Si le dicen, si tú haces esto, te pasa esto. Por ejemplo, vos, me imagino que lidias en algún momento dado con irle impregnando a los niños de lo que es bueno y que es malo. Así es. Siempre al niño le decís, no haga esto por tal cosa. Siempre hay que como enseñarle al niño a poder razonar y a poder entender las consecuencias de sus actos. Y aquí veo bastante ligado lo de la ley. Otra cosa, Erika, que siento como que todas las leyes de la vida están como interrelacionadas, lo siento súper vinculado al tema de que todos somos uno. Es como si yo te hago daño a vos, Cris, a vos, Erika, ya sea mentalmente, con mis pensamientos, o ya sea alguna acción, la ley de causa y efecto dice que eso regresa a mí, pero la ley de que todos somos uno es de que somos lo mismo. Somos un mismo alma, o sea, cada quien tiene un alma diferente, pero en un colectivo somos lo mismo, hijos de Dios, en este plano. Es como todo lo que yo te hago a vos, también me estoy haciendo el daño a mí misma, porque somos juntos. Entonces, ahorita estaba pensando en eso y me parece súper increíble cómo todas las leyes están interrelacionadas, que es el mismo amor, la misma energía que somos todos. Partiendo del uno, todos somos uno en este mundo, en este universo. Todos somos uno con Dios. Entonces, si yo me hago daño a mí misma, hago daño a mi hermana, a mi hermano,
al final estoy haciéndome autodaño. Y lo dijeron las diferentes enseñanzas. Cristo, por ejemplo, lo que nos vino a mostrar es ese camino. Perdona, Padre, por ejemplo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Son cosas que son dichas, las decimos a veces en misa, muy bien dichas, no las sabemos de memoria, pero el tema es pasar de nivel y ponerlo en la práctica en aquellas situaciones que son las más difíciles. Porque cuando estamos todas felices y contentas y aquí nos estamos amando todas, ahí sí, amándonos unos al otro. Pero es cuando nos pisen el dedo, cuando nos pisen el callo, cuando esto y aquello, vamos a ver qué tanto amamos. Y en eso consiste. No es que seamos madre de Calcuta, como decía la vez anterior, pero es un ejercicio mental, físico, espiritual, emocional. Claro. Y viene este tema que es maravilloso. Vamos a estar compartiendo en diversas oportunidades este tipo de tópicos en esta sección de Vida Consciente con Nadia Abado, para que todos a esta hora de la noche podamos tener este espacio donde nosotros en alguna medida nos va a llegar algo del mensaje, que es lo que nosotros procuramos, porque lo que queremos es tener una vida mejor, una vida más linda, una vida más consciente. Muchísimas gracias, Nadia. Gracias, Cristiana. Gracias, Erika, por venir. Claro, ya saben que también tanto Erika como Nadia, Coach Nadia Abado, usted puede encontrar a Coach Nadia Abado en Facebook, y Ayurveda Marma Spa. Puede encontrar también las diversidades de talleres y al mismo tiempo servicios que ofrece doña Erika en Ayurveda Marma Spa. Hemos llegado al final. Si usted tiene alguna duda, alguna consulta, alguna sugerencia que hacernos, pues estamos a la orden. Hasta mañana, muy buenas noches. Buenas noches.